clase, niñas, ¿ya? Porque si no grabo, después no queda. Les debe aparecer siempre un puntito. ¿Les aparece ese puntito rojo ahora? Sí, profe. Ya. Tienen que avisar porque uno se olvida. Ya. Este fue el ejercicio. El ejercicio fue: a 25 grados Celsius, la conductividad específica del agua es 0,62 por 10 elevado a menos 6 siemens por centímetro. A la misma temperatura se preparó una solución saturada de KCl, siendo su conductividad específica 2,46 por 10 elevado a menos 6 siemens por centímetro. Si la conductividad iónica a disolución infinita es esta de la de plata, 61,92 siemens por centímetro cuadrado mol, y la del cloruro es 76,35 siemens por centímetro cuadrado mol, calcular el KPS y la solubilidad de esta sal en nitrato de potasio, ¿ya? Considera la fuerza iónica de, del, del nitrato de potasio solamente, acuoso. Entonces, la primera era la A, teníamos que calcular la conductividad iónica a dilución infinita o conductividad iónica del cloruro de plata, ya que es 138,27 siemens por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que saber que la conductividad de la sal va a contribuir a ser la conductividad del cloruro de plata menos la conductividad iónica del agua, porque si nosotros medimos la conductividad iónica del cloruro de plata, va a tener adicionado la conductividad propia de esta agua destilada o desionizada, ¿ya? Ya que no es 100% pura, por lo tanto quedan algunos iones que contribuyen a la conductividad iónica. Y me da que la conductividad solamente de la sal es 1,84 por 10 a la menos 6 siemens por centímetro. Entonces, tenemos que la concentración en mol va a ser la, la, la conductividad molar de la sal dividido la conductividad a dilución infinita, y hay que traspasar todo esto a litros o decímetro cúbico. Entonces tenemos 1,84 por 10 a la menos 6 dividido en 138,27, ¿ya? Y lo multiplicamos por 1000, me queda 1,33 por 10 a la menos 5, Siemens con Siemens se va, perfecto, centímetro, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado por centímetro es centímetro al cubo, ¿ya? Centímetro al cubo dividido por centímetro al cubo, queda 1, se anula y me queda decímetro cúbico y el mol pasa multiplicando. Entonces me queda así, que esta es la concentración de la sal. Por lo tanto, yo calculé la concentración de la sal, y yo sé que el KPS es la solubilidad al cuadrado, ya que tenemos que es cloruro de plata. Por lo tanto, la sal se descompone en plata y cloruro. Entonces, cada uno tiene su solubilidad, solubilidad por solubilidad, solubilidad al cuadrado, y simplemente reemplazamos la concentración, porque la concentración que esté disuelta de cloruro de plata, si ya está saturado, va a ser igual a la concentración que calculamos. Multiplicamos por 2, por lo tanto el KPS será 1,77 por 10 elevado a menos 10 mol por litro al cuadrado. Si nos damos cuenta, vamos teóricamente, nos da muy cercano al valor teórico de la constante
de baja solubilidad del cloruro de plata, porque en teoría es 1,78 por 10 elevado a menos 10 mol por litro al cuadrado. Ese es el KPS en literatura. ¿Entendieron cómo se calculó el KPS? ¿Alguna duda, consulta, niñas? No, profe. Perfecto, ya. Entonces, continuamos. Vamos a tener la conductividad iónica. Hablamos que el ejercicio decía que solo consideramos las del nitrato. Nosotros tenemos nitratos el potasio y el nitrato. Acá tenemos el potasio. Por la molaridad que era 0,1. La carga es 1, 1 al cuadrado 1, más la concentración por la carga. Y aquí la carga es menos 1, porque el nitrato es menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Dividido en 2 me queda 0,1. Ya tengo la corriente. Acá el KPS. Y seguimos. Tenemos el coeficiente de actividad media, que va a ser A, por la carga de cada uno, por la corriente que me da. Reemplazamos y me da estos valores. ¿Ya? 1, menos 0,107. Entonces, tenemos que la molaridad, o sea, la concentración, la de plata va a ser igual a la del cloruro por la relación 1:1. Por lo tanto, nosotros sabemos que sería solubilidad, KPS sería igual a solubilidad al cuadrado por el coeficiente de actividad iónica al cuadrado, y reemplazamos, pasa el coeficiente de actividad iónica dividiendo al KPS y se saca la raíz cuadrada, porque sabíamos que era solubilidad al cuadrado. Reemplazamos y tenemos estos valores. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que al añadir nitrato de potasio aumenta la solubilidad, y si se añade, si se hubiese calculado la solubilidad de una solución que tenga ion común de plata o cloruro, esta afectaría contrario a la solubilidad, lo estaría disminuyendo por efecto ion común. Así se respondía la B. ¿Les quedó claro, niñas? ¿Dudas, consultas? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Ahora vamos a nuestra penúltima unidad. Potenciometría. ¿Ya? Instrucción. La potenciometría es una técnica electroanalítica con la que se puede determinar la concentración de iones de una especie en una disolución empleando una electroreferencia un electrodo con un potencial constante a lo largo del tiempo y conocido, y un electrodo de trabajo, un electrodo sensible a la especie electroactiva. Niñas, esto vamos a entrar en más profundidad, vamos a verlo desde el punto de vista físico-químico, pero el próximo año probablemente lo vamos a ver en electroanalítica. ¿Ya? Yo no sé cómo vayan en sus clases, pero vamos a ver sus temas de asignaturas, pero esto lo van a ver nuevamente. Esta va a ser una parte introductoria. Existen electrodos de trabajo de distinto tipo, ya para cationes, para aniones. Y estos son llamados electrones de ion selectivo. ¿Qué yo quiero decir con un electrodo de ion selectivo? Que es que frente a una especie, fluoruro, nitrato, oxígeno, hidrógeno, cualquiera de esos iones, hay una membrana, que es el electrodo de trabajo, que pasa por una parte de referencia, por una parte que es reducción o oxidación.
y da una respuesta en forma de potencial eléctrico, ¿ya? Potencial eléctrico, lo que comúnmente la gente dice de voltaje, que es potencial. Voltaje es la unidad del potencial. Y a través de esta diferencia potencial se va relacionando con ciertas concentraciones. Niñas, ¿alguna vez han trabajado con un pHímetro alguna vez? ¿Alcanzaron a ver eso? Sí, profe. Ese es el electrodo de ion selectivo más común. ¿Ustedes le enseñaron cómo funcionaba la membrana, qué tenía la membrana de sílice, qué pasa por una reducción, oxidación, que es reversible hasta ciertos puntos, por eso no se puede medir pH muy ácidos ni muy alcalinos? Ay, no, En- no tan no, así, profe, pero en el laboratorio nos enseñaron a usarlo nomás. Ya. Eso es porque fue asignatura de primer y segundo año, ¿cierto? Sí. Probablemente nosotros los vamos a ver en tercero, ¿ya? En técnicas electroanalíticas, ¿ya? Ujú. Pero acá está uno de los principios. Y este fue el primer electrodo, el electrodo de vidrio, el de membrana de vidrio, de sílice, que mide, que a través de la influencia del pH va reduciendo o oxidando, dando la respuesta de potencial como le expliqué antiguamente, recientemente. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, pilas que son galvánicas, que ocurren espontáneamente. Los electrodos de ion selectivo también son espontáneos, ¿ya? La celda galvánica, acá tenemos una, por ejemplo, acá cobre con cobre, no pasa nada, excepto puede servir como un electrodo de referencia, pero por ejemplo, si dejamos una lámina de zinc, aquí sí va a ocurrir un fenómeno de oxidorreducción, donde el zinc 0 va a pasar a zinc más 2 y el cobre que esté en la solución va a tomar electrones y se va a volver cobre metálico. Yo creo que esta pila de Daniels ya la vieron en general 1, general 2, ¿o no? ¿Ya vieron lo que es pila de Daniels? ¿De Daniels? Sí, profe. sí, profe, en la química 2. Ya. Acá están bien, ven que esta oxirreducción tiene un potencial constante, ¿ya? Ustedes tienen que saber que aquí este es una línea de contacto que están en la misma semicelda y doble slash es por puente de hidrógeno o membrana de vidrio que conduce los iones, ¿ya? Que esta pequeña cadena, pequeña unión, siempre tiene un electrolito fuerte para compensar la pérdida o la ganancia de electrones de la solución. Ya. Los, los electrodos principales, la definición general, los electrodos son un conjunto de fases conductores conectadas en serie, cuyos extremos, uno de sus, cuyos sus extremos, uno es conductor, o sea, la superficie electroanalítica, que conduce o acopla la difusión, convección iónica de la solución. Y todas las pilas que nosotros conocemos son pilas galvánicas, constan de dos electrodos. Un electrodo de trabajo, de reducción y otro de oxidación, cátodo y ánodo. Todo dependiendo de la naturaleza de estos, de estos electrodos, ¿ya? Pero las pilas pueden ser de de distinto uso. Por ejemplo, están los electrodos de metal-ion del metal, es en el que el tipo de electrodo está formado de un metal del grupo 1A y 2A del sistema periódico en fase acuosa y hay un equilibrio entre fase metálica y fase acuosa que tiene un potencial constante. Ya tenemos la amalgama, en muchos casos es más conveniente de usar, es el electrodo de la amalgama mercurio, el más conocido, el que ustedes van a ver, el electrodo de galomelano, si lo han escuchado alguna vez. En general, el potencial de estos electrodos son más reproducibles
que los de metal puro, ya que de esta manera se elimina el efecto de impurezas y de tensiones mecánicas sobre el metal. A veces un metal puro no se puede usar como electrodo debido a su gran reactividad, es decir, que puede ser muy reactivo. Por lo tanto, no siempre sirve como electrodo de trabajo. Se va descomponiendo o oxidándose, reduciéndose. En el caso de los metales alcalinos y alcalinos térreos, no, es porque estos metales en fase metálica son muy reactivos. No obstante, la amalgama de su actividad disminuye considerablemente si se pueden usar en disoluciones acuosas. El electrodo de mercurio de la amalgama no participa en ninguna reacción, simplemente sirve como un electrodo de referencia o de trabajo. Los electrodos redox, en realidad todos los electrodos llevan a cabo una oxidorreducción, pero se reserva el término redox de oxidación simplemente a todos los electrodos que constan de un conductor inerte, como el platino o el grafito, sumergidos en una disolución que contiene iones del mismo elemento en estado de oxidación. Por ejemplo, el alambre de platino sumergido en una disolución de iones ferrosos y de ion férrico, el alambre de platino sirve únicamente como conductor. Y ustedes próximamente van a conocer como electrodos auxiliares o contraelectrodos. ¿Ya? El metal sal insoluble del metal, estos son electrodos de segunda clase o electrodos de referencia secundario, ustedes van a verlos. Ustedes si van a trabajar, si a alguna le interesa la parte físico-química, van a trabajar con estos electrodos de plata, cloruro de plata, ya, como electrodos de referencia, para ver para comparar con distintos electrodos, ya que estos electrodos poseen un tipo de potencial fijo a través del tiempo, son electrodos reversibles que pueden oxidarse, reducirse, sin perder el potencial eléctrico, ¿ya? Y que dependen simplemente de la sal en forma de contrayón que tenga de la sal insoluble para ver el potencial eléctrico y de la temperatura. El electrodo de gas es que consta de un gas que burbujea en un metal inerte sumergido en una solución de iones reversibles del mismo gas, que generalmente es una rejilla de platino, que es la parte conductora y que está depositada en ácido clorhídrico y que tiene gas e hidrógeno para servir como electrodo de referencia. ¿Ya? Este es el famoso electrodo normal de hidrógeno. ¿Lo habían escuchado antes? ¿Niñas? Sí, profe. ¿Ya? Este tiene un buen electrodo de referencia, se utiliza para varias cosas. Se utilizaba, mejor dicho, pero ya no se utiliza ya a su peligrosidad, ya que sí, se escapa un poco de hidrógeno. El hidrógeno para producir hidrógeno es caro, el hidrógeno no es oloro, ni tiene color, es inodoro, por lo tanto, y es muy explosivo, es muy inflamable, por lo cual puede ocasionar graves accidentes. ¿Ya? Los electrodos de membrana, los que hablamos recientemente, los electrodos de ion selectivo. ¿Ya? Los electrodos de membrana generalmente son de ion selectivo, como hablé, el pHímetro, el fluorímetro, el oxígeno, etcétera, etcétera, que están formados por una membrana de vidrio del mismo cristal o un líquido de la misma naturaleza para ver una diferencia de potencial entre la membrana y el electrolito, que está determinada por la actividad del ion en particular, es decir, que va a determinar solamente un ion y no va a haber el general. Siempre y cuando hay algunas excepciones, se tiene que colocar un buffer o alguna otra cosa con que se pueda trabajar. Por ejemplo, el electrodo de vidrio, el que más conocemos hasta el momento,
tiene un pequeño espesor de más o menos 50 micrómetros de espesor y contiene una membrana de sílice con oxígeno, ¿ya? Que están unidos por enlaces covalentes de forma negativa. Por lo tanto, los iones positivos que se acercan es ion sodio, litio, calcio, pero al solamente rellenan espacios vacíos. No hacen que esta membrana haga un efecto redox. Pero sí el electrodo, el ion de hidrógeno, que se hace este cambio redox, por lo tanto, se puede cuantificar. ¿Ya? La dependencia de la FEM con la actividad iónica. La FEM es la fuerza electromotriz, ¿ya? Que está eh, relacionada con el potencial eléctrico y por lo tanto con la ecuación de Nernst, que también está relacionado con la actividad iónica de las especies oxidadas y reducidas, ¿ya? En equilibrio, el potencial es cero y por lo tanto la constante va a ser igual al exponente de el potencial eléctrico, número de electrones, constante de Faraday, constante de los gases ideales por temperatura. Los potenciales normales de los electrodos de una pila, por ejemplo, esta es la pila de zinc. ¿Cómo se determinaron los potenciales de cada ion? Se llegó en Inglaterra, se llegó al consenso de que todos los potenciales tenían que ser referidos, o todo el potencial que nosotros vemos tienen que ser referente a algún electrodo de referencia, en este caso el electrodo normal de hidrógeno, ¿ya? Y se determinó que el potencial de este electrodo es cero y referente al metal con su sal 1 molar, se vio el potencial de oxidación o reducción. En este caso, tenemos un potencial de oxidación del zinc que pasa de zinc 0 a zinc más 2. Por lo tanto, el potencial de esta oxidación es de más 0,76 volts. Acá tenemos el potencial de todos los iones, pero siempre relacionados al electrodo normal de hidrógeno. ¿Ya? Acá tenemos el litio, el potasio, todos los que estén, todas estas especies necesitan un sobrepotencial muy alto para pasar de un sistema acuoso a un sistema sólido. Pero en cambio los de acá abajo son espontáneamente, que el cobre 2 más pasa a cobre, pero necesita que alguien se reduzca. Entre más negativo, el potencial de reducción va a ser mayor, y entre más positivo, el potencial de oxidación va a ser mayor, por lo tanto, va a tender a oxidarse. ¿Ya? También podemos ver la dependencia de la FEM con la temperatura. Tenemos esta pequeña relación, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que la energía libre de Gibbs va a ser igual al número de electrones, la constante de Faraday, por el potencial eléctrico. Nos relacionamos la entropía, y tenemos la relación del potencial con la temperatura a presión constante. Y la suma de estas dos me va a dar la entalpía, ¿ya? Y si quiero conocer la capacidad calorífica, también tengo esta pequeña relación. Por lo tanto, la clasificación de las pilas galvánicas cuando se combinan dos semipilas contiene una pila galvánica. Si los electrodos son diferentes, entonces la fuerza electromotriz es debida a una reacción química en ambos electrodos. Y este tipo de células se llaman pilas químicas. Pero si los electrodos son iguales, de la misma naturaleza, solo pueden hacer una fuerza electromotriz si las concentraciones son distintas. Es decir, si tengo el mismo electrodo con una concentración mayor y acá una concentración menor,
si están en contacto eléctrico, ambas tienden a tener un equilibrio y tener la misma concentración de la sal. Por lo tanto, va a ser igual una pila. Pero ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver las titulaciones potenciométricas. Yo creo que ya han visto titulaciones, ¿o no? ¿Ustedes ya tuvieron el ramo de analítica o instrumental, niñas? Analítica, profe. Sí, analítica. Entonces ustedes ya vieron titulaciones volumétricas, ¿cierto? Sí. ¿Alcanzaron a ver titulaciones potenciométricas? No. No, profe. Aquí lo van a ver un poco, yo creo que lo van a ver más en instrumental y en técnicas electroanalíticas, me la pueden dar. Y ahí como se ve en técnica electroanalítica la vamos a ver nosotros. Ojalá es que ya estemos con la vacuna todos, ¿ya? Y con las titulaciones potenciométricas vamos variando el potencial de nuestro electrodo, porque vamos agregando alguna especie o vamos consumiendo la especie de interés que tengamos, ¿ya? En el caso 1 tenemos la pila de mercurio, de calomelano, donde la Fem está dada por esta reacción. El potencial es igual al potencial estándar de la plata por RTF por el logaritmo natural de la actividad del ion plata menos el potencial del calomelano saturado. Si a temperatura constante el potencial de plata y de calomelano son constantes, luego la fuente solo va a depender de la actividad iónica del ion plata. Si se añade 20 volúmenes metidos de una solución de 0,1 mol de ion cloruro de sodio a 20 ml de nitrato de plata contenidos, asegurándose que la solución queda bien agitada, la FEM varía porque se modifica el potencial del electrodo ion plata, ¿ya? Por lo tanto, la FEM del calomelano saturado en función del ion cloruro va modificando y vamos obteniendo el siguiente gráfico. Si yo sigo añado de 15 ml de cloruro, nosotros vamos a ver que disminuye el potencial. ¿Por qué? Al añadir cloruro de sodio, añado iones cloruro, cloruro más plata, hace cloruro de plata, es una sal insoluble, por lo tanto el potencial va disminuyendo, ¿ya? Y va disminuyendo hasta que ya no queda más solución y los iones cloruro ya solamente queda la contribución de plata, la actividad iónica de plata, de la sal insoluble, ¿ya? El punto de inflexión se determina como punto de equivalencia, o sea, o el punto de titulación. Es evidente que este método puede aplicarse a cualquiera basándonos en electrodos reversibles y la eliminación del ion considerando la precipitación. Una vez que eliminamos el ion de la precipitación, se puede ir separando en una solución y formando un ion complejo, por ejemplo, el de esta pila. Y la escalomelano, cobre, nosotros vamos a poder que el potencial va a ser potencial normal de la plata menos el del calomelano más el de los iones cloruro y da una. Por lo tanto, este potencial va a ser el calomelano, va a ser una constante y lo que va a variar va a ser las concentraciones de iones cloruro. ¿Ya? El ion es cobre, que diga. Si tenemos 50 ml de, de cobre y añadimos 0,08 moles de amoníaco, es decir, 8 ml, de una solución 0,1 molar de amoníaco, la FEM podría ir variando desde 0,073 a 0,065. De acuerdo a la ecuación anterior, va disminuyendo la actividad iónica
del cobre, es decir, disminuye la concentración del cobre, y la dependencia del cobre sería un cobre para 4 amoníacos, ¿ya? Admitiendo que la disolución es 0,002 moles de cobre, han sido transferidos y retirados como complejo tetramin cobre, por adición de 0,08 moles de amoníaco. Prácticamente todo el amoníaco ha sido utilizado para formar este complejo. En el caso 2 tenemos las titulaciones de ácido base, donde vamos a ir variando la concentración de iones hidrógeno, y como hay una membrana de vidrio, esta se oxida o se reduce, tienen una dependencia, y podemos ver todo esto. Tenemos que sacar el electrodo de referencia, que ustedes nunca lo ven porque está introducido un electrodo en el pHímetro. Tenemos este pHímetro, este es el electrodo de referencia plata, cloruro de plata, y aquí está la membrana de vidrio que va a oxidarse o reducirse. ¿Ya? Y eso va a depender de la concentración de hidrógeno que haya, de ion hidrógeno que haya afuera en la solución, y comparado a la del ácido clorhídrico, concentración de hidrógeno que hay acá dentro, que generalmente es 1 molar. 0,1 molar que digo. Ahora, niñas, voy a hacer un pequeño ejemplo y vamos a tratar de hacerlo. A 25 grados Celsius, la pila de hidrógeno, es decir, hidrógeno gaseoso, ion hidrógeno y de calomelano, tiene una FEM de 0,415 volts. Para calcular el pH de la solución, si el potencial del electrodo de referencia sea el calomelano, es decir, 0,2415 volt a 25 grados Celsius. Tenemos que el hidrógeno gaseoso, ion hidrógeno, tenemos esto, y el calomelano sería dicloruro de mercurio, pasa a mercurio líquido, gota de mercurio, sumamos ambas, se van los electrones y queda esto. Por lo tanto, el potencial de referencia para los iones y para el ácido clorhídrico, para esta solución, es, ¿qué me queda como actividad iónica? Los iones hidrógeno, el ion cloruro en los productos, y en los restantes queda solamente el hidrógeno gaseoso, ya que este es un sólido y este es un líquido. ¿Ya? Por lo tanto tenemos esto, ¿ya? Nosotros podemos asumir todo esto al cuadrado, y este pasa multiplicando, porque para sacar una elevación de un logaritmo es multiplicando. 2 y 2 se simplifican y me queda acá raíz de 2, porque tuve que pasar un 2 de todo acá. ¿Ya? Podemos reemplazar y asumir esto, que el ion hidrógeno tiende a ser 1, por lo tanto el potencial permanece constante. RTF, las actividades solamente que hay actividad iónica del hidrógeno y actividad iónica del cloruro, como vienen deberían ser prácticamente iguales, quedamos una actividad iónica del hidrógeno al cuadrado, este 2 pasa multiplicando, y me queda que el potencial sería potencial estándar menos 2 por RT dividido en constante de Faraday por el logaritmo natural de ion hidrógeno. Entonces reemplazamos 2,303 por 8,3
314 por 200, 298 grados Kelvin, dividido por la constante, y me queda así, ¿ya? El logaritmo de la actividad iónica del ion hidrógeno. Nosotros sabemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración del ion hidrógeno, en este caso, que la actividad iónica del hidrógeno. Entonces menos con menos es más, y me queda esta ecuación, ¿ya? Entonces el potencial estándar pasa restando y divido esta constante, por lo tanto me queda que el pH es 1,46, y si queremos calcular la concentración de ion hidrógeno es simplemente aplicar menos antilogaritmo. ¿Se entendió este ejercicio? Muy complicado, cuéntenme. Niñas, ¿lo entendieron? Sí. Sí, profe, o sea, es que se parece a los ejercicios que hacíamos nosotros, pero es un poco más complicado. Los ejercicios que hacíamos en Química 2. Ah, perfecto. Acá sería un ejemplo de una titulación potenciométrica. Acá va variando el pH. Voy calculando. Bien. Aquí lo que veremos son titulaciones ácido-base, pero con electrodo de membrana de vidrio, donde tenemos solución ácida, de un ácido cualquiera, 100 ml, se titula con una base que es 0,1004 mol, usando un pHímetro para ir monitoreando el pH, y se va agregando hasta 43 ml del NaOH, y se va obteniendo el siguiente gráfico: 2, 4, 6, va aumentando el pH, y van a ver la zona de inflexión, ¿ya? Esta sería una titulación normal, pero acá es difícil ver el punto de equivalencia, por lo tanto se aplica la primera derivada. ¿Ustedes alguna vez han aplicado la primera derivada o saben qué esto significa? ¿A una titulación, niñas? No, no, profe. Se va viendo la diferencia del primer punto con el segundo punto dividido por el volumen medio de estos dos, el volumen gastado. Y se va formando un punto máximo, siendo este punto máximo el punto de equivalencia, ¿ya? Entonces acá verían el punto de equivalencia de esta titulación, ¿ya? Y se puede aplicar el gráfico de Gram elevado a -1, el pH, la diferencia de pH, y daría esta gráfica. Por lo tanto, aquí yo podría calcular que es 22, 23 el punto de equivalencia de esta titulación, ¿ya? Ahí. En el caso 3, titulación redox, se sumerge un electrodo de platino en una solución que contenga iones de un proceso de oxidorreducción, hierro 3, hierro 2. El potencial de este electrodo varía de acuerdo a la relación de estos iones. Si se conecta el electrodo de trabajo a un electrodo de referencia, se obtiene una FEM, ¿ya? Que va a depender de la razón de actividades iónicas entre los iones, en una valoración redox, ¿ya? Que va cambiando a razón de el titulante adecuado o conocido, ¿ya? Por ejemplo, el hierro el hierro 2 se titula con permanganato, ¿ya? Que es un oxidante fuerte. Y acá tenemos la relación, ¿ya? Nosotros vamos a poder ver que por cada ion permanganato se titulan 5 iones de hierro,
donde va cambiando el potencial eléctrico, donde va variando el potencial a medida que voy añadiendo el permanganato y se ha obtenido esta pequeña gráfica, donde también ver el punto de inflexión acá es difícil, ¿o no? ¿O pueden ver el punto de inflexión de esta titulación? Niñas, No sé cuál de los dos puntos es, profe. sería este aproximadamente. Ah, ya. Pero pueden utilizar la primera derivada y así pueden ver el punto máximo. Y así se facilita saber el punto de equivalencia. Si quieren después en la clase extra que yo les hago, les puedo hacer una clase, puedo enseñar un punto equivalente, la primera y segunda derivada. ¿Les parece? Sí, profe, mejor. Sí, profe. Y si no alcanzamos, niñas, eso también lo hice en una clase de electroanalítica y lo pueden ver en el vídeo, si es que no alcanzamos. Ok. ¿Ya? Bueno, profe. Porque en mi canal está. Si tienen dudas, consultas, si por ABC motivo no alcanzamos, nada más. Dar las clases de apoyo. ¿Ya? Y puede haber titulación de mezcla de ácidos con el pHímetro. Pero, ¿cómo podemos hacer la titulación? Siempre y cuando haya un ácido fuerte y un ácido débil, o dos ácidos débiles, pero con constantes de acidez muy diferentes que podamos ver la diferencia en que se titule uno y después se titule el otro. ¿Ya? Nosotros generalmente vamos a hacer mezclas de ácido acético, ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes que surgieran estos tipos de técnicas, mucha gente, para ahorrarse algunas lucas que vendían vinagre, para ajustar el pH, añadían ácido clorhídrico. Pero ¿eso qué pasa? Eso nos perjudica y nos daña al corto o largo plazo. Entonces nosotros, titulando eh, por, con un pHímetro, por potenciometría, podemos distinguir si es simplemente ácido clorhídrico o está contaminado con algunas trazas de ácido clorhídrico o fue adulterado simple y llanamente. ¿Ya? Donde los ácidos tienen un ácido con un pK, otro con un ácido fuerte o con distintos grados de constante de acidez que tengan una diferencia bastante grande que podamos titular ambos. Y nosotros vamos a ver que el primer punto de equivalencia va a titular solamente el ácido fuerte o el con la constante acidez más grande. ¿Ya? Entonces, los métodos de cálculo de ion selectivo, el método incrementa e involucra la adición de un reactivo de concentración conocida del problema y medir el cambio de potencial. ¿Ya? El reactivo agregado puede ser una solución estándar de un ion específico que podamos ver o alternativamente puede reaccionar cuantitativamente y después quitar la cantidad. Por ejemplo, para nosotros puede ser difícil medir iones cloruro, pero una medida indirecta puede ser que yo agregue nitrato de plata y titule el exceso de plata que haya en el sistema. ¿Ya? El método instrumental más común es la suma de estas sales, que es el potencial eléctrico de la FEM, de una solución de un ion de concentración conocida, dado por esta fórmula, que sería el potencial igual al potencial normal, por la inclinación, por la constante de cada una, por la concentración, por el logaritmo de la concentración desconocida, donde vamos a ver una inclinación, o vamos a ver
una curva como la que vimos anteriormente, ¿ya? Tiene que ser una temperatura y una temperatura controlada, ya que a diferentes temperaturas tiene diferente potencial, ya que puede disminuir o aumentar la actividad iónica. Y si agregamos ahora un reactivo sólido conocido, cuando se disuelve puede aumentar la concentración del ion por una cantidad X, y la FENS estará dada por esto, ya que es la contribución de esta sal, ¿ya? Todos los términos de esta ecuación pueden medirse o pueden ser teóricamente conocidos, y así la concentración del ion bajo investigación puede encontrarse cuando las concentraciones representadas están dadas por C y X se relacionan. No se necesitan que estén en molaridad, pueden usarse en la unidad que nos convenga, como ppm, molaridad, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que las variables C y X estén en las mismas unidades, ¿ya? Es decir, que aquí no podemos tener ppm y acá molaridad, no, acá ambas unidades tienen que ser las mismas. ¿Qué pasa con el cálculo anterior si la suma está hecha por un volumen conocido y una disolución normal de un ion de la muestra? Si el volumen es de una suma de un pequeño, diga menos de un 10% de la muestra, puede descuidar el efecto de diluir la muestra. La ecuación obtenida será entonces idéntica a la anterior y será dada solamente por X, será la concentración de la norma, después que se haya agregado esto, ¿ya? Si el volumen de la muestra original es pequeño, entonces es probable que la suma produzca disolución significativamente de la muestra. Si el volumen original de la muestra es volumen 1 y de la suma es volumen 2, la concentración de la muestra original desconocida de adición será dada por esta fórmula y la concentración después de la adición será dada por esta fórmula, ¿ya? Las ecuaciones representativas serían estas. Ya. Ya, niñas. Son las 2:30. ¿Cómo están, niñas? Las 3:30. ¿Cómo están? ¿Continúo un rato más o lo dejamos hasta acá? No sé, profe, si quiere continúe. Vamos a ver cómo vamos, a ver si alcanzamos. No. Dejar para la próxima clase. Ya, niñas. Voy a parar el video. Vamos a dejar para la próxima semana.